Su voz. Eso fue lo primero que oí al entrar en mi casa después de mi despliegue. No era la risa de mi hija, ni un susurro de bienvenida, sino sus sollozos ahogados a través de las delgadas paredes. La seguí como un hombre acechando a su presa. El rastro me llevó al garaje. El olor me impactó primero. Orina, cemento húmedo y algo agrio. Entonces la vi. Mi pequeña, de 7 años, encerrada en una perrera de alambre para perros. Tenía el pelo pegado a las mejillas por las lágrimas secas. Su piel estaba marcada por las picaduras de mosquito. Sus pequeñas manos se aferraban a los barrotes como si ya estuviera cumpliendo un castigo. «Papá», gimió al verme. Se le quebró la voz. Estaba débil. Abrí la jaula y la saqué. Pesaba menos de lo que recordaba. Huesos donde antes había sido tan blanda. La nueva amiga de mamá dijo: «Aquí es donde pertenezco», me susurró en la nuca. Me hizo comer comida para perros en un tazón. No respondí, no pude. Las palabras no significaban nada en ese momento. La llevé a la camioneta y conduje hasta la base médica. Me moví como una máquina, preciso, tranquilo, distante, porque si permitía que incluso una fracción de mi control se desvaneciera, la rabia estallaría y nos ahogaría a ambos. En el camino de regreso, hice una llamada. Una breve, nada más que un nombre, una dirección y silencio. Esa noche, el cuerpo de su amigo fue encontrado en su casa. Pero la muerte sola no entierra la traición. Cuando la policía militar llamó a la puerta con preguntas, mi esposa no lloró. No se sorprendió. Ni siquiera estaba enojada. Lo había ensayado todo, dijo. Tranquila, demasiado tranquila. Estudié su rostro. Una vez, había memorizado cada peca. Ahora solo veía respuestas, ocultas tras ojos vidriosos. Enemigos. No era lo suficientemente importante como para tener enemigos. Pero te tenía a ti. Y de repente me di cuenta de que había dejado a mi hija con una extraña. No porque la vida lo hubiera querido así, sino porque ella lo había invitado. La perrera no era solo obra suya. Era suya. Volví a escuchar su voz. La forma en que lo había dicho, debía de tener enemigos. Como si ya supiera lo que le había pasado. Como si lo hubiera estado esperando, esperándome a mí. La desconfianza se me clavó en el pecho. Profunda, fría, arraigada. No la culpé. No grité. La ira es inútil después de haber vivido en guerra suficiente tiempo. En cambio, escuché, observé, esperé. Dormía con el teléfono debajo de la almohada, la contraseña cambiada, boca abajo en la mesita de noche. Memoricé la secuencia de movimientos de sus dedos cuando creía que no la veía. Revisé los registros, llamadas a números que no reconocía, borré mensajes, pero no con suficiente cuidado. En su bolso había recibos, detalles de habitaciones de hotel, cenas para 2, retiradas de efectivo. El tipo de evidencia que la gente deja cuando cree que su pareja está demasiado rota o es demasiado confiada para. Nunca lo revisé. Mantuve la fachada de un soldado que regresaba, intentando adaptarme y perdonarla por dejar entrar a un lobo en nuestra casa. Pero tras esa fachada de calma, estaba construyendo un caso. El hisopo de ADN de mi hija. Una visita silenciosa a un laboratorio de confianza. Verificando cronologías. Reconstruyendo silencios en sus historias. No quería creer que esta fuera la verdad. Una parte de mí rezaba para que la sospecha fuera solo veneno, no la realidad. Pero para la otra parte, que había oído a mi hija susurrar sobre comer comida de perro, la nueva creencia era irrelevante. La verdad siempre llega, estés preparado o no. 2 semanas después, llegó el sobre, pesado en mi mano. Lo abrí a medianoche, solo en la cocina. El papel temblaba, pero mis manos no. El resultado era claro, irrefutable. Mi hija no era mía. No era biológica, no tenía parentesco sanguíneo. 7 años de cuentos para dormir, velas de cumpleaños, rodillas raspadas y risas. Todo cierto en el recuerdo, pero falso en su origen. Me senté en la oscuridad, escuchando la respiración de la casa. Mi esposa se movió arriba. Mi hija,
Mi hija soñaba tras la puerta. Al amanecer, dejé el informe sobre la mesa. Lo encontró delante de su café. Su rostro se quedó en blanco. Abrió la boca y la volvió a cerrar. Le pregunté algo. Con calma, con precisión. ¿Quién era? Se derrumbó. Lágrimas, disculpas, negaciones, todas las armas del culpable. Pero no me inmuté. No alcé la voz. Solo la observé desmoronarse bajo el peso del papel. Lloraba por sí misma, no por mí. Eso estaba claro. La dejé hablar. La dejé ahogarse en su propio pánico. Entonces hablé. Le diste mi casa, mi cama, a mi hija. Dejaste que un desconocido la encerrara como a un animal, y pensaste que no lo sabía. Le temblaban las manos. Por favor, podemos arreglar esto. La interrumpí con un silencio. El tipo de silencio que no termina hasta que destroza a alguien. Entonces deslicé un segundo sobre por la mesa. Documentos legales, custodia, ruina financiera, todo preparado, firmado, esperando. Su nombre sería borrado de la vida de mi hija con la misma precisión con la que me había borrado de la suya. Esto no es venganza, dije. Mi voz era firme, casi dulce. Era una corrección. Gritó, suplicó, maldijo, pero ya no necesitaba su voz. Salí con la pequeña mano de mi hija en la mía. El sol estaba saliendo. Me miró con los ojos abiertos, esperando respuestas que aún no podía darle. No necesitaba saberlo todo. Ni ahora, ni nunca. Lo que importaba era simple. Nunca volvería a dormir en una perrera, nunca más volvería a llamar hogar a la crueldad de otro hombre. En cuanto a mi esposa, ya estaba muerta para mí. Su cuerpo aún se movía, sus labios aún suplicaban, pero la persona que una vez amé había sido enterrada hacía años. El día que eligió el engaño por encima de la familia. Algunas guerras se libran con balas, otras con silencio. Y el silencio en el momento oportuno es el arma más letal de todas. Sentencia definitiva. No la maté. Solo la dejé con la verdad. Y a veces eso es peor que